El asesinato existe desde tiempos inmemoriales. Y también el afán por encontrar a los asesinos. Cuando la labor detectivesca y la ciencia se unen, nacen nuevas herramientas forenses. Escocia, 1935. Los cuerpos desmembrados de 2 mujeres son hallados en un barranco. Cualquier cosa que podría haber ayudado a identificar a esas 2 pobres mujeres, se la habían llevado. Pero los detectives encuentran un aliado inesperado en su lucha contra el crimen: los insectos. Fue una especie de destello de inspiración que alguien se plantease que los insectos podrían jugar un papel en la investigación. Estos testigos silenciosos van a proporcionar una prueba clave y aportarán luz a la incipiente disciplina de la entomología forense. Casi 70 años después, y tras el asesinato de una familia entera, el crimen estremeció a toda la comunidad. Los detectives una vez más vuelven a poner a prueba a los bichos, pero de una forma muy distinta. La policía de Bakersfield me llamó para preguntar si podríamos saber dónde había estado el vehículo, basándonos en los insectos que había en el radiador. Y les dije, no lo sé, pero lo intentaremos. Técnicas forenses pioneras. Entomología forense. Julio de 2003. Bakersfield, California. No es un martes por la mañana cualquiera en la casa de los Harper. Todo está demasiado tranquilo. Han pasado 2 días desde que Joanne Harper, madre de 3 hijos, respondió al teléfono por última vez. Kelsey Spann, su mejor amiga, está preocupada. Así que decide ir a ver a Joanne y a los niños. A medida que deambula por la casa, su temor aumenta. Y cuando abre la puerta del dormitorio, su peor pesadilla se hace realidad. Joanne, sus 3 hijos y su madre Ernestine han sido brutalmente asesinados. Una familia entera muerta. El crimen estremeció a toda la comunidad. Fue algo a lo que la ciudad de Bakersfield nunca se había enfrentado. Tuvo un efecto de gran impacto en toda la comunidad. La policía peina la casa de los Harper en busca de pruebas forenses que delaten al asesino. Todas las víctimas fueron ejecutadas a tiros. Y Joanne Harper sufrió también múltiples heridas de arma blanca, pero ningún vecino oyó nada extraño. No hallan indicios de que alguien haya entrado a la fuerza, ni tampoco parece faltar ningún objeto de valor. No hay huellas de extraños, ni cabellos, ni trozos de tejido. Nada de valor forense que guíe a los detectives. Pero sí descubren que falta un miembro de la familia. Supimos que el marido de Joanne Harper no vivía con ella y era un miembro destacado en la comunidad. Queríamos confirmar si Vincent Brothers tenía información que pudiera ayudarnos en nuestra investigación y, en definitiva, hacerle saber o intentar hacerle saber que su familia había sido asesinada. Vincent Brothers es un reputado subdirector de escuela primaria. Pero él y Joanne se habían separado hacía varios meses, y según los rumores, por infidelidades conyugales.
La policía no tarda en localizarlo. Destrozado, Vincent le cuenta al detective Jeff Watts que ha estado fuera visitando a unos parientes en Ohio y posee documentación que lo demuestra. La tarjeta de crédito de Vincent Brothers tenía movimientos el domingo 6 de julio en Columbus, Ohio. El día que su familia fue asesinada, Vincent Brothers se encontraba a 3.540 kilómetros de distancia. Parece que este marido y padre afligido es exactamente eso. Nada indicaba que hubiese cometido aquellos crímenes. Mientras Bakersfield está en duelo, el detective Watts y su equipo examinan las pruebas en busca de alguna pista que conduzca al asesino. Y la policía continúa peinando el vecindario buscando testigos. Pero no obtiene ninguna pista sólida. Así que recurre a Vincent Brothers en busca de ayuda. Para su sorpresa, el padre afligido ya no es tal. De hecho, pone todo tipo de trabas a los detectives. Lo que me encontré fue una absoluta falta de cooperación con la policía. Si aquellos hubieran sido mis hijos asesinados, querría saber lo que la policía estaba haciendo para resolver el crimen. ¿Cómo los asesinaron? Y si podía hacer algo para ayudar. Se puso a llorar, pero no derramó lágrimas, solo gimoteaba. Después quiso vomitar, pero no lo hizo. Volvió de nuevo a gimotear y después empezó a gritar. La única forma de describirlo sería decir que parecía un niño llamando a gritos a su madre. Así estuvo un buen rato. Yo traté de reconducir sus pensamientos porque para mí aquel hombre había sufrido una desgracia por la que ninguna persona desea pasar. Nadie quiere recibir la noticia de que toda su familia está muerta. Por eso intenté desviar su atención y le pregunté cuántos años tenía, dónde trabajaba, y entonces respondió: "No voy a hablar con usted hasta que llegue mi abogado". Las crecientes sospechas del detective Jeff Watts le llevan a examinar con mayor detenimiento la coartada de Brothers. Los recibos confirman que el 2 de julio, 4 días antes de los asesinatos, voló desde Bakersfield, California, a Columbus, Ohio. Cuando llegó a Columbus, alquiló un Dodge Neon y afirmó que solo lo usó para conducir por aquella zona. Pero cuando el detective Watts estudia los documentos del alquiler, se topa con una sorpresa mayúscula. Vincent Brothers había recorrido 8.729 kilómetros con el vehículo. Cuando le preguntan, Vincent Brothers es incapaz de dar una explicación por el alto kilometraje. Sin embargo, el detective Watts cree que sí la tiene. Estaba claro para nosotros que aquel vehículo podía haber viajado desde Columbus hasta Bakersfield y regresado a Columbus. Lo cual indica que es posible que Vincent Brothers tuviera la posibilidad de matar a su familia. Pero el detective Watts tiene que sortear otros obstáculos antes de poder probarlo. En primer lugar, los documentos que colocan indefectiblemente a Brothers en Columbus durante los asesinatos. En segundo lugar, las pruebas materiales que vinculan a Brothers con los asesinatos. Toda la casa está llena de sus huellas dactilares y rastros capilares, pero hasta no hace mucho Vincent Brothers vivió en aquella casa. Por tanto, ninguna demuestra que sea el asesino. Las pruebas son inservibles. Eso significa que el detective Watts tendrá que pensar de forma creativa si quiere desmontar la coartada de Brothers. Primero vuela a Ohio para inspeccionar el Dodge Neon que Vincent Brothers alquiló. Tuvimos suerte, porque pudimos seguir el rastro del coche alquilado desde el primer día en que comenzó a alquilarse, desde el primer kilómetro. Supimos quiénes habían sido sus 4 primeros conductores, y ninguno de ellos había abandonado la zona de Columbus, en el estado de Ohio. Watts registra minuciosamente el coche. Cuando registras un vehículo nunca sabes lo que buscas. A veces las pruebas se te presentan solas. Yo esperaba encontrar un arma de fuego o el cuchillo empleado en los crímenes, pero no había nada de eso.
Parece que la empresa de alquiler lavó el coche. Pero hay algo que Watts sí encuentra: insectos. Y enseguida se le ocurre una idea tan heterodoxa que casi parece imposible. ¿Existe la posibilidad de que los insectos revelen dónde ha estado el coche? La idea, cuando menos, es descabellada. No sabíamos si daría resultado. Fue una corazonada, pero a veces uno tiene que hacer caso a las corazonadas. La policía de Bakersfield jamás había usado insectos muertos para desmontar una coartada. Y el detective Watts necesitará toda la ayuda que pueda obtener, así que recurre a un experto en insectos. Un entomólogo. Hace cientos de años que estudiamos a los insectos. En 1828, mientras estudiaba teología en la Universidad de Cambridge, Charles Darwin se obsesionó con la recopilación de escarabajos de la campiña inglesa. Los datos de su colección aparecen pormenorizados en su libro Ilustraciones de Entomología Británica. En 1902, el doctor británico Sir Donald Ross descubrió un parásito de malaria en el tracto gastrointestinal de un mosquito. Gracias a ello supo que la enfermedad mortal la transmiten los mosquitos. Su trabajo sentó las bases de la lucha contra la malaria, que ha salvado millones de vidas. En 2004, los científicos descubrieron que un fósil hallado en 1928 contenía al insecto más antiguo que conocemos, un espécimen de 400 millones de años de edad. Hoy se conocen más de 1.300.000 especies de insectos. Y los científicos siguen descubriendo nuevas especies a un promedio de casi 20.000 cada año. Se calcula que podría haber cerca de 30 millones de especies en todo el planeta. Sin embargo, la utilización de insectos como herramienta forense ni siquiera se tuvo en cuenta hasta 1935, cuando un brutal asesinato conmocionó a un pueblo de Escocia. En una fría mañana de septiembre en Edimburgo, Escocia, una mujer sale para dar un paseo al amanecer. Mientras contemplaba las vistas, quedó horrorizada al ver lo que parecía un brazo humano en la ribera del río. La policía acudió y cuando bajó a la ribera, confirmó que se trataba de un brazo humano. Pero aquel brazo seccionado solo fue el comienzo. La policía comenzó a inspeccionar toda la orilla. A medida que ampliaban la búsqueda, los agentes fueron encontrando más y más restos humanos. Al final, descubrieron más de 70 fragmentos de cuerpos humanos. Entre los restos hay 2 cabezas, tan repletas de gusanos, que apenas son reconocibles. Los restos se envían al laboratorio, donde los patólogos de la policía ensamblan las partes dispersas. Enseguida comienza a cobrar forma una vaga silueta de las víctimas. Sabían que eran 2 cuerpos porque encontraron 2 cabezas. Por la longitud de los huesos, determinaron de forma aproximada su altura. Y además tenían un tronco humano femenino. Así que sabían que un cuerpo era de mujer. Sin embargo, la cara, la piel facial, había desaparecido. Tampoco había ojos, ni pelo. Así que lo único que tenían era un cráneo que podría llevar allí bastante tiempo. ¿Pero cuánto? No será una pregunta fácil de responder. A los investigadores se les ocurre una idea inusual. Tal vez los gusanos podrían proporcionar alguna pista.
En 1935 fue una especie de destello de inspiración, que alguien se plantease que los insectos podrían jugar un papel en la investigación. Pero los investigadores tienen muy pocos indicios. Esos gusanos podrían ser su única esperanza. 1935, afueras de Edimburgo, Escocia. La policía ha descubierto 2 cadáveres que no ha podido identificar. Los detectives no tienen pruebas y pocas esperanzas de resolver este desconcertante caso. Lo único con lo que cuentan son gusanos. Entonces la policía acude a la única persona del pueblo que sabe de gusanos, Alexander Milnes, doctor por la Universidad de Edimburgo. Que los investigadores forenses recogieran y conservaran los gusanos y luego le pidieran a un entomólogo que los viera fue algo bastante extraordinario. Pero Milnes sabe tanto de gusanos como de su relación con los cadáveres. Antes la gente pensaba que los gusanos salían, crecían y aparecían en un cadáver tras la muerte, cuando el cuerpo comenzaba a descomponerse. Hubo de ser uno de los pioneros de la biología moderna quien demostrara que no era así. En el siglo XVII, el médico italiano Francesco Redi analizó 2 tarros de carne en descomposición y descubrió que las moscas criaban gusanos. Cubrió un tarro y dejó el otro destapado. Las moscas se vieron atraídas hacia ambos, pero solo el tarro destapado se infestó de gusanos. En el siglo XIX, el médico francés Bergeret d'Arbois estudió los ciclos vitales de los insectos y formuló la hipótesis de que el momento de la muerte podría determinarse estudiando los insectos de un cadáver en descomposición. En 1894, el entomólogo Dr. Jean-Pierre Megnin escribió La fauna de los cadáveres, donde mostraba que existían 8 estados de descomposición y afirmaba que las moscardas de la carne son los primeros insectos en acudir a un cadáver. Pero es Alexander Milnes, en 1935, quien por primera vez aprovecha los conocimientos de sus predecesores para aplicarlos a un asesinato, surcando un sendero con muy pocos datos. Actualmente, en las afueras de Knoxville, Tennessee, William Bass prosigue los estudios del Dr. Milnes en un centro de investigación que él mismo inauguró en 1981 conocido como la Granja de Cuerpos, una finca de 1 hectárea de extensión que parece el decorado perfecto para una película de terror. Se mire por donde se mire, se encuentran cadáveres recientes, antiguos y medio descompuestos, pertenecientes a personas que donaron sus cuerpos a la ciencia. Y sus restos se estudian para mejorar nuestro conocimiento de los insectos, los cuerpos y la muerte. En cada caso de asesinato la pregunta es la misma: ¿cuánto tiempo lleva muerto? Pero se trata de una pregunta difícil de responder. La granja proporciona a los entomólogos forenses información crucial. Exponen los cadáveres a una variedad de elementos, diferentes temperaturas, lugares y situaciones, lo cual afecta a la estimación del momento de la muerte. Y los insectos desempeñan un papel fundamental, ya que son los primeros en llegar a la escena del crimen. Las moscardas de la carne son las primeras en poner huevos. Estas moscas son atraídas al cuerpo incluso antes de su muerte y pueden detectar el olor de un cadáver a gran distancia. Una hembra puede poner hasta 250 huevos. Los huevos eclosionan y los gusanos inician un proceso de crecimiento. Alimentándose del cuerpo, las larvas se desarrollan durante varios días. Cuando recoges los gusanos de un cuerpo, lo mejor es extraer los más grandes, porque pertenecen a la primera puesta. Estas larvas nacieron aproximadamente en el mismo momento de la muerte. Ellas nos dirán cuánto tiempo lleva muerto. La utilización de los gusanos como un calendario preciso es el mismo método empleado por el Dr. Milnes en 1935. Aunque Milnes no tuvo acceso a centros de investigación como la Granja de los Cuerpos. Por tanto, tuvo que hacer los complejos cálculos él solo, algo nada fácil. Existen 1100 especies de moscardas, y las larvas de cada una maduran a un ritmo diferente.
Así que para obtener datos precisos, en primer lugar el Dr. Mearns tuvo que saber exactamente qué tipo de gusano estaba estudiando. Para la mayoría de la gente, un gusano es un gusano, y resulta extremadamente difícil distinguir entre especies emparentadas. Por consiguiente, una identificación certera es realmente crucial. El Dr. Mearns identificó a las larvas de la moscarda como la especie denominada Califora vicina, también conocida como mosca de botella azul. Tras identificar a los gusanos, Mearns prosigue su investigación. Tuvo que iniciar el proceso de datación. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que las moscas hembras habían puesto sus huevos en los cadáveres? Los huevos de las moscas de botella azul siguen un patrón perfectamente puntual. Los huevos eclosionan en las primeras 24 horas y a lo largo de 1 o 2 días las larvas alcanzan unos 5 milímetros de longitud. El segundo o el tercer día mudan de piel. En la siguiente fase, entre los días 4 y 5, alcanzan aproximadamente los 10 milímetros. Entre los días 6 y 7, la fase larvaria final puede llegar a medir entre 14 y 16 milímetros. En torno al día 14, las larvas se convierten en pupas, momento en el que se produce la metamorfosis. Y por fin, alrededor de 3 semanas más tarde, aparece una mosca adulta. El Dr. Mearns se concentra en los gusanos más grandes que ha recuperado. Estos gusanos miden cerca de 15 milímetros y se encuentran en la fase larvaria final, por lo que tienen entre 12 y 14 días de edad. El Dr. Mearns realiza un cálculo y determina que los restos humanos fueron desperdigados por el asesino en el barranco en algún momento en un espacio de 3 días, del 16 al 18 de septiembre. Es la primera vez que el estudio de los insectos proporciona una prueba específica sobre el momento de la muerte. Los gusanos han dado a los investigadores su primera y única pista. Aunque aquello no sirvió necesariamente para identificar al asesino, sí que dio a la policía un periodo de tiempo en el que centrar sus averiguaciones. Los agentes buscan los nombres de todas las personas desaparecidas en cualquier parte de las Islas Británicas en aquellas fechas. Un informe llama su atención. Se redactó a 265 kilómetros al sur de Edimburgo, en Lancaster, Inglaterra. La policía se percató de que había una denuncia de desaparición de una mujer llamada Mary Rogerson. Tenía apenas 20 años y trabajaba como criada de un médico de Lancaster llamado Buck Raxton. La policía se pone en contacto con el Dr. Raxton y se enteran de que la última vez que vio a Mary, esta había salido con su esposa, Isabella Kerr, para viajar a Edimburgo. Y ninguna de las dos había regresado a casa. No puede ser una casualidad. Supieron que Mary Rogerson tenía poco más de 20 años e Isabella Raxton unos 40. De acuerdo al estado en que se encontraban los cráneos, los resultados eran muy similares. Los investigadores recurren a otra técnica forense de vanguardia para demostrar que los cuerpos encontrados en el barranco son los de Mary Rogerson e Isabella Raxton. Encontraron una mano en avanzado estado de descomposición. La pusieron en remojo, en agua caliente, y consiguieron tomar unas huellas dactilares muy aceptables. La policía compara las huellas con otras conocidas de Mary Rogerson. Y ambas coinciden. A continuación, la policía busca la conexión entre el otro cuerpo e Isabella, la esposa desaparecida de Raxton, pero al no poder valerse de huellas dactilares, deben intentarlo con otros métodos de identificación. Tenían la calavera y también un buen retrato fotográfico de Isabella Raxton. Fotografiaron la calavera en el mismo ángulo en que estaba la cabeza del retrato. Y ambas
coincidieron a la perfección. La policía viaja de nuevo a Lancaster para informar al Dr. Buck Raxton, un reputado médico de familia, que su esposa y su criada han sido brutalmente asesinadas. Pero Raxton apenas reacciona, lo que despierta las sospechas de la policía. Entonces, el Dr. Raxton se convierte en sospechoso. Le preguntan dónde estuvo los días de septiembre en los que, según el Dr. Mills, las víctimas habían sido abandonadas en la ribera del río. Dijo que era médico y que había realizado varias visitas. Raxton insistió en que había estado visitando pacientes en Lancaster. Es una coartada plausible que confirman todos y cada uno de sus pacientes. Sin embargo, en las declaraciones de los testigos hay un hueco. Nadie había visto a Raxton el 16 de septiembre, uno de los 3 días en los que, según los cálculos del Dr. Mills, se produjo la muerte de las mujeres. Si la policía puede estrechar el momento de la muerte a un día específico, esto reforzaría su caso contra Raxton. Su única esperanza, regresar a las pruebas que les han llevado hasta donde se encuentran, los gusanos. 2003. Bakersfield, California. Los investigadores no cuentan con gusanos ni con el momento de la muerte para resolver su caso, sino con un amplio surtido de insectos que les ayuden a demostrar que el principal sospechoso, Vincent Brothers, miente. Brothers afirma que él se encontraba en Ohio cuando su esposa, Joanne Harper, sus 3 hijos y su suegra Ernestine fueron brutalmente asesinados. Pero el detective Watts no se lo cree y pide ayuda a la entomóloga doctora Lynn Kimsey. La policía de Bakersfield me llamó para preguntar si podríamos saber dónde había estado un vehículo, basándonos en los insectos que había en el radiador. Y yo les dije, no lo sé, pero lo intentaremos. Aunque el coche alquilado se había lavado, el radiador seguía lleno de insectos. Primer paso. La doctora Kimsey extrae todos los restos de insectos que encuentra. Cuando pienso en el radiador de un coche, me imagino un montón de cosas aplastadas. Esperábamos encontrarnos fragmentos minúsculos. El número de insectos que tendrá que manejar es abrumador. En Estados Unidos hay cerca de 200.000 especies conocidas de insectos. Existe una variedad enorme de insectos. Solamente en California calculo que habrá unos 100.000 tipos distintos. Y para recabar información acerca de esta impresionante cifra, los entomólogos se basan en compilaciones como la Colección Nacional de Insectos del Instituto Smithsoniano, una de las mayores del mundo, que alberga a más de 35 millones de especímenes en más de 130.000 cajones, 33.000 frascos oviales y 23.000 portaobjetos. Esta colección ayuda a los científicos a comparar insectos de especies conocidas y proporciona información crucial acerca de su distribución geográfica. En aquel radiador habría ejemplares de unas 100 especies diferentes y unas cuantas más en el filtro del aire. La doctora Kimsey encuentra varias moscas domésticas que se encuentran en todo Estados Unidos. También abejas, uno de los insectos más extendidos de todo el mundo. Pero finalmente, también encuentra algo llamativo. Un fragmento de saltamontes. El saltamontes me interesó porque, a pesar de que todos los saltamontes se parecen, este tenía patas rojas y brillantes. Se llama chapulín de zancas rojas y posee una coloración muy particular. El chapulín de zancas rojas también se distingue por no ser nativo de Ohio. De hecho, suele encontrarse en regiones del oeste de Estados Unidos, como Oklahoma y el norte de Texas. Pensamos, vaya, vamos a poder hacerlo, esto está muy bien. Podíamos decir sin temor a equivocarnos, sí, el coche estuvo aquí. Entonces, ¿cómo consiguió el chapulín de zancas rojas introducirse en el radiador de un coche alquilado en Ohio? Vincent Brothers afirma que él y su Dodge Neon nunca salieron de aquel estado. Pero el pequeño saltamontes demuestra que miente. En Bakersfield, California, la entomóloga Lynn Kimsey ha descubierto una pista que produce una enorme grieta en la coartada del sospechoso de asesinato, Vincent Brothers.
En el radiador del coche que alquiló, la pata de un chapulín de zancas rojas. Esta especie es nativa de lugares como Texas y Oklahoma. Pero Vincent Brothers asegura que nunca condujo el coche de alquiler fuera de Ohio. Inspeccionar los radiadores no aseguraba nada. No sabíamos si daría resultado. Fue una corazonada, pero a veces uno tiene que hacer caso a las corazonadas. Y aquella vez funcionó. El problema es que la prueba del saltamontes contradice claramente los recibos de la tarjeta de crédito que demuestran que Vincent hizo compras en Ohio el mismo día del asesinato. Entonces, Watts decide indagar un poco más. Entra en contacto con las tiendas en las que Brothers realizó sus compras. Regresamos y pedimos las grabaciones de las cámaras de vigilancia de varios comercios. Y los detectives se llevan una gran sorpresa. Está claro que no fue Vincent Brothers. En realidad se trata del hermano de Vincent Brothers, que compra artículos y firma con el nombre de Vincent. Con aquella información quedaba claro que la coartada de Vincent Brothers era falsa. Había sido él quien le había dicho a su hermano que realizara aquellas compras para que pareciera que él mismo, Vincent, estaba en Columbus, lo cual no era cierto. Es un descubrimiento explosivo. Y por esta mentira, el reputado subdirector de una escuela de primaria se convierte en el único sospechoso del asesinato de su esposa y sus hijos. Pensó que nadie sería más listo que él. Creo que pensó que sería capaz de burlar a la policía. Pero si la policía quiere detener a Vincent Brothers por asesinato, tendrá que situarlo en California, cuando Joanne Harper, su madre y sus 3 hijos fueron asesinados. El detective Watts vuelve a ver a la entomóloga Lynn Kimsey para reunir más información. Solo querían saber si había estado al oeste de las montañas rocosas o en California. Kimsey vuelve a examinar el radiador del coche alquilado y continúa inspeccionando su inventario de fragmentos de insectos. Incluso encuentra aún más pruebas de que el coche había estado fuera de Columbus, Ohio. Encontramos otros 3 insectos que lo situaban más al oeste todavía, a la zona de Nuevo México, Utah y Colorado. A medida que va descubriendo cada nueva especie, la doctora Kimsey traza su distribución. Encuentra incluso un bicho que parece indicar que el coche se condujo de noche. Encontramos unos insectos que nos parecieron interesantes, llamados hormigas león, que vuelan por la noche. Así que teníamos un insecto nocturno que suele vivir preferentemente en zonas áridas. Las hormigas león abundan en las zonas secas del suroeste de Estados Unidos, otra prueba de que el coche salió de Ohio. Luego la doctora Kimsey realiza otro hallazgo prometedor. 2 insectos pertenecientes a una categoría conocida como bichos verdaderos, que engloba más de 50.000 especies. Todos tienen bocas tubulares, como si fueran pajitas. Carecen de mandíbulas, por tanto se alimentan perforando, como los pulgones, perforan y chupan. Pero estas especies de bichos verdaderos son muy comunes, así que la doctora Kimsey consulta con expertos del Instituto Smithsoniano para que le ayuden a identificar a los animales. Su conclusión es que se trata del Piesmatidae y el Ligaeidae. El Piesmatidae se distribuye en los estados de Utah, Arizona y la región fronteriza de California. Y el Ligaeidae vive en regiones más amplias de California. Los bichos verdaderos demostraron que al menos el radiador había estado al oeste de las montañas rocosas. Pero estos insectos no solo viven en California. De modo que para poder demostrar realmente su hipótesis de que Vincent Brothers había conducido hasta Bakersfield, tenían que afinar aún más. Después, tras identificar cerca de 50 especies, la doctora Kimsey vuelve a inspeccionar el radiador y encuentra un bicho que lo cambia todo. Edimburgo, Escocia, 1935. Los investigadores también esperan que los insectos acaben con la coartada del Dr. Buck Raxton, el principal sospechoso del doble asesinato de su mujer y su criada. Los gusanos extraídos de los cadáveres desmembrados demuestran que lo más probable es que ambas mujeres hubieran sido asesinadas en un periodo de 3 días a mediados de septiembre. Y la coartada del Dr. Raxton se sostiene solo 2 de los 3 días.
Por tanto, los investigadores acuden de nuevo al entomólogo Dr. Milnes para saber si puede ser más específico. En su primer examen, Milnes concluye que los restos de los cuerpos habían sido arrojados en el barranco entre los días 16 y 18 de septiembre. Pero el doctor tiene una idea revolucionaria que podría estrechar el periodo aún más. Tal vez el clima influyese en el crecimiento de las larvas. Las larvas de mosca tienen sangre fría y su desarrollo depende de la temperatura. Cuanto más calor haga, más rápido crecen y el frío ralentiza su desarrollo. Milnes comienza a desarrollar fórmulas y métodos para calcular la edad de las larvas teniendo en cuenta la temperatura. En 1935 representa un gran avance científico, y las bases en las que se apoyan las técnicas del Dr. Milnes siguen empleándose por los entomólogos forenses actuales. Una vez que sabe cuál es la temperatura media del aire en aquellos días, Milnes puede calcular con más precisión la velocidad de maduración de los gusanos. Y al examinar los almanaques de Edimburgo los días 16, 17 y 18 de septiembre, repara en algo interesante. Aquellos días había hecho mucho más frío que de costumbre. Puesto que el frío ralentiza el desarrollo de las larvas de mosca, las mujeres murieron al principio del periodo inicial calculado por Milnes, o para ser más precisos, el 16 de septiembre. La policía determina que es el único día para el que Buck Raxton carece de coartada. Los gusanos han proporcionado al caso una prueba fehaciente, pero hasta entonces los insectos nunca se habían utilizado en un caso de asesinato y los investigadores están nerviosos. Debían tener cuidado porque Buck Raxton era médico y poseía cierto estatus en su comunidad. Quieren asegurarse de que los insectos no son la única prueba que puede vincular a Raxton con la escena del crimen y piden ayuda a los medios de comunicación locales. Algo que los periódicos y desde luego también la BBC hicieron fue emitir peticiones de testigos. La policía de Edimburgo, Escocia, solicita información sobre cualquier actividad sospechosa del 16 de septiembre. Llueven las pistas. Y una de ellas parece prometedora. El 16 de septiembre se produjo un atropello. El conductor del coche, que superaba la velocidad permitida, se dio a la fuga tras arrollar a un ciclista. Ileso, el ciclista pudo apuntar el número de la matrícula del vehículo. Y cuando los investigadores rastrearon la matrícula, se toparon con una enorme sorpresa. Los detectives están investigando un doble asesinato. Y gracias al trabajo del entomólogo Dr. Alexander Milnes, la coartada de su principal sospechoso, Buck Raxton, se está desarbolando. Y ahora un ciclista que fue arrollado por un vehículo en las proximidades de la escena del crimen proporciona a la policía el número de la matrícula. Y tras realizar sus comprobaciones, los detectives descubren que el coche pertenece precisamente al Dr. Raxton. Aquello formó parte del mapa de movimientos de Raxton. Y aún existe otra prueba concluyente. El día de los asesinatos, Raxton había estado en Escocia. Portando una orden de registro para entrar en su casa, la policía encuentra aún más pruebas de la culpabilidad de Raxton: restos de sangre. En la moqueta había manchas de sangre. El doctor dijo que se había cortado, pero también encontraron un traje manchado de sangre que había intentado regalar. En el jardín trasero había una hoguera que despedía un olor muy desagradable. Llamó a un decorador para que decorase la vivienda y el decorador advirtió que alrededor de la bañera había unas manchas horribles. La policía sospecha que Raxton mató a las mujeres en su casa y que luego condujo sus cuerpos a Edimburgo para arrojarlos en el barranco. En octubre de 1935, las autoridades escocesas detienen al Dr. Raxton y le acusan del doble homicidio de Isabella Raxton y Mary Rogerson. Gracias a los insectos, los investigadores obtienen pruebas sólidas de que Raxton es el asesino. Pero a pesar del peso de las pruebas, el caso no se ha cerrado. No hubo ningún testigo humano de lo ocurrido. Los únicos testigos eran los insectos. Y fueron precisamente ellos y el conocimiento de Alexander Milnes los que asumieron el papel de testigos del incidente.
Pero la Fiscalía tendrá que esforzarse para demostrar que los insectos pueden constituir una herramienta forense fiable. Es la primera vez que se utilizan unas pruebas de entomología forense para condenar a un asesino. Los insectos no identificaron al asesino, pero formaron parte de las pruebas que ayudaron a la policía a montar su caso basándose en el asesinato y en los acontecimientos posteriores que concluyeron con el hallazgo de los restos humanos en aquel barranco, a más de 150 kilómetros de la escena del crimen. Todas las pruebas forenses se presentaron como si se tratase de un libro de texto de una forma puramente objetiva. Y el juez quedó muy impresionado con el modo en que varios expertos médicos testificaron. Al final, el tribunal halla las pruebas científicas irrefutables. Los miembros del jurado condenan a Buck Raxton por el asesinato de Isabella Raxton y Mary Rogerson. Y a pesar de sus fervorosas peticiones de clemencia, Raxton es ahorcado en la prisión de Strangeways en Manchester, Inglaterra. Una carta escrita por el mismo Buck Raxton, que debía abrirse tras su muerte, muestra una confesión con los detalles del asesinato. Creyendo que su esposa estaba teniendo una aventura, el Dr. Raxton la agredió. En pleno ataque de ira, la estranguló y la apuñaló. Y como Mary Rogerson había presenciado los hechos, el Dr. Raxton la mató también. Después, con la destreza de un cirujano, descuartizó los cuerpos hasta convertirlos en restos inidentificables. En unas cuantas horas, se trasladó en coche hacia el norte, hasta Escocia, donde se deshizo de los cadáveres, y también desperdigó algunos restos en otras partes a lo largo del camino. A continuación regresó y limpió la casa. El médico asesino parecía haberlo pensado todo. Y casi lo logró. Pero gracias al primer entomólogo forense, el Dr. Alexander Milnes, los bichos facilitaron información crucial que ayudó a la policía a atrapar al asesino. El de Raxton fue un caso pionero en la ciencia forense. A partir de entonces, el empleo de gusanos como herramienta para calcular el momento de la muerte se admite como precedente jurídico, y el método y los hallazgos del Dr. Milnes se convertirían en práctica habitual en el campo del desarrollo de la entomología forense. En muchos aspectos, lo que los entomólogos forenses hacemos hoy en día es lo mismo que hizo el Dr. Milnes. Cogemos un insecto, lo identificamos y después intentamos determinar su edad. En 2003, en Bakersfield, California, los insectos están en el centro de otra investigación, en la que la policía estrecha el cerco alrededor del principal sospechoso, Vincent Brothers. Pero la entomóloga doctora Lynn Kimsey no busca el momento de la muerte, sino que emplea los insectos muertos encontrados en el coche alquilado por el sospechoso para rastrear sus movimientos por el país y demostrar que Brothers condujo desde Ohio a California y mató a toda su familia. El Departamento de Policía y la Fiscalía de Bakersfield quedaron muy impresionados cuando obtuvimos información útil del radiador. La doctora Lynn Kimsey realiza otro descubrimiento extraordinario, un testigo insecto que destruye toda la coartada de Vincent Brothers y prueba que podría haber conducido a California para matar a su familia, una avispa del papel. El único insecto del oeste que encontramos que abunda en California fue la avispa del papel. La avispa del papel recibe su nombre por el material que usa para construir sus nidos. Aunque hay varios tipos de avispas del papel, la única encontrada en el coche alquilado por Vincent Brothers se halla solo en el extremo suroeste de Estados Unidos, especialmente en California. Es la prueba que el detective Watts ha estado esperando. Entonces, pudimos realmente decir, ya está, ahora sabemos a ciencia cierta que apareció con aquel vehículo en Bakersfield, California. En abril de 2004, las autoridades detienen a Vincent Brothers y le acusan de 5 asesinatos. Representa una prueba más en un juzgado para la entomología forense. ¿Cómo iba a explicar que condujera 8.700 kilómetros y en el trayecto quedaran insectos que no son de aquella parte del país? Creo que fue algo que ni Vincent Brothers ni su defensa esperaban. En el juicio, el fiscal presenta las pruebas, el kilometraje excesivo, las pruebas con tarjeta de crédito y la evidencia más concluyente, los insectos que marcan con claridad un viaje a través de medio país hasta la misma puerta de la casa de Vincent Brothers.
Vincent Brothers fue declarado culpable de todos los cargos. 5 asesinatos en primer grado. Todos ellos casos de pena capital. Es decir, que podía ser condenado a pena de muerte. Y finalmente, el juez lo sentenció a muerte en San Quintín. Vincent Brothers nunca confiesa, pero un trágico caso que comenzó con un padre afligido con una coartada aparentemente sólida, termina con un monstruo que mató a 2 mujeres y a sus propios hijos, todo con el propósito de comenzar una nueva vida con otra mujer. Su objetivo era librarse de los niños, no pagarles la pensión y casarse con la chica detrás de la que iba. Ese fue básicamente su móvil. Un estilo de vida a lo grande con el que su mente demente siempre había soñado. Y sin los insectos actuando como testigos silenciosos de sus crímenes, quizá Brothers habría logrado su objetivo. Hoy en día los científicos continúan avanzando en el campo de la entomología forense. En 1935 el Dr. Mills fue capaz de determinar el momento de la muerte con un margen de 24 horas. Ahora el empleo de imágenes tridimensionales creadas por ordenador proporciona a los científicos una visión tan detallada de un insecto y de su ritmo de crecimiento que se puede determinar el momento de la muerte con un margen de error de horas y algún día se reducirá a minutos. Las técnicas virtuales informáticas nos permiten hacer girar a la pupa, realizar cortes verticales, transversales y longitudinales, cualquier cosa. Los expertos se congregan alrededor de la pantalla del ordenador para consensuar la edad de la pupa. Pero los insectos no solo se usan para establecer el momento de la muerte. En el campo especializado de la entomotoxicología, los científicos pueden analizar insectos encontrados en un cadáver y examinarlos para detectar la presencia de toxinas mortales. Podemos extraer toxinas que estaban en el cuerpo provenientes de los insectos. Esto ayudará a los investigadores a determinar si hubo uso de drogas o de veneno en casos en que el cadáver esté en un grado alto de descomposición y carezca de tejidos, vísceras o fluidos corporales. Ahora es posible incluso extraer el ADN de la víctima a partir del insecto. Hace 20 años no nos habríamos planteado extraer así el ADN de la víctima, y es imposible saber qué nos espera dentro de otros 20 años. Gracias al creciente arsenal de la entomología forense, los científicos pueden determinar el momento de la muerte, y a veces incluso su causa, y detectar las mentiras de un asesino. Todo gracias a los insectos. Normalmente considerados una plaga molesta, ahora están en la primera línea de la lucha contra el crimen.